Miren, de acá pueden ver, ahí está el Huayqui de Dina Boluarte. Y el pueblo le empieza a pifiar. ¿De qué democracia? ¡Corrupto! ¡Huayqui de Dina Boluarte! ¡Fuera Corima! ¡Fuera corrupto! ¡Huayqui de Dina asesina! Ayacucho te repudia, lárgate junto con tu Dina asesina. ¿Quién es el Huayquicha? El Huayqui de Dina, Su esposa es de Dina. Ahí está, al menos levantando un poco la voz en contra de tanta impunidad en la que estamos viviendo. Compartan el video. Miren, seguimos caminando en la lluvia con la neblina, mojándonos, y aquí están una recreación. ¿Cómo se llaman ustedes? Los húsares. ¿Cómo? ¿Franola? Franola. Ustedes en la batalla de Ayacucho, bueno, en la recreación, ¿cuál era su función? Ah, son la banda. Son la banda, dice. Y aquí está un policía cuidando la banda. Amigos, nosotros somos el pueblo indignado que no quiere esta señora que va a venir. ¿A ustedes no les da vergüencita? Una opinión personal al menos no tienen. Porque hoy día están viniendo familias de las víctimas. Bueno, él no quiere hablar, entendemos que está cumpliendo su chamba, pero yo me imagino que muchos deben tener vergüenza de estar aquí cumpliendo esa labor tan forzada de tener que tocarle, de tener que blindar a esa asesina. Yo creo que en el fondo de su corazón sí sienten vergüenza, pero están trabajando, entendemos que están trabajando. Compartan el video que están preparando este Oscorima desgraciado. El Huayqui de Dina está preparando la bienvenida de esta traidora, usurpadora, miserable cara de palo que la población la repudia. Ella ya ni siquiera es el 3%, ella tiene el 0% de aprobación, así que ella está de manera muy forzada aquí porque vivimos en dictadura y porque por las armas así se quiere imponer, porque de otra forma imposible, el país la repudia, es usurpadora. Compartan el video para que vean que los policías no quieren pronunciarse porque están trabajando. Ahí vienen más, miren, ahí vienen más. Compartan el video. Estamos ya en las Pampas de la Quinua, en Ayacucho, en los 200 años que se cumple nuestra batalla de Ayacucho. Ahí va a ser la escenificación de la batalla. Así es, aquí estamos con un compañero combativo también de Los Olivos, yendo a juntarnos con los demás compañeros. Compartan el video. ¿Sabías que, hace exactamente 200 años, en las montañas de Ayacucho, se selló la independencia de Sudamérica? El 9 de diciembre de 1824, un grupo de peruanos y aliados, liderados por Antonio José de Sucre, enfrentaron al último bastión de la corona española en América. Fue mucho más que una batalla, fue el grito final de libertad para todo un continente. En la Pampa de Quinua, con 6.000 soldados patriotas, se luchó contra un ejército que buscaba perpetuar la dominación colonial. Pero ese día, nuestra unión y convicción cambiaron la historia. La victoria no solo liberó a Perú, sino que marcó el fin del dominio español en América del Sur. Esta fecha nos recuerda que la libertad que disfrutamos hoy fue conquistada con sacrificio y valentía. Es un día para celebrar nuestra identidad, nuestra lucha y el sueño de un futuro mejor. 9 de diciembre, día de la batalla de Ayacucho. Un momento que nunca olvidaremos.
escucha.